Justamente para conversar primero sobre el proyecto. Doctor García, todo un placer como siempre. Muy buenas noches. Cristian, gusto en saludarlo. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Doctor, a ver, lo primero, este planteamiento que, estoy sincero, me parece que es más político, por no decir politiquero, que finalmente constitucional. Es decir, hemos visto que fue Guido Bellido quien lo suelta inicialmente y luego, dentro de la pusilanimidad y la falta de norte de Pedro Castillo, lo repite como un regalo para la platea. Pero vamos al tema, si es que finalmente lo plantease. ¿Qué ocurriría en el Congreso? ¿Esto es viable? Antes de eso, Cristian, habría que señalar de que Castillo ha señalado que va a presentar un proyecto de ley. Para poder presentar ese proyecto de ley tiene que obtener un acuerdo del Consejo de Ministros. Los ministros saben, no hay un solo jurista en este país que haya señalado que ese proyecto sería constitucional, ¿no? O sea, existe unanimidad desde el punto de vista jurídico y político de que eso no es posible porque la Constitución no lo permite. Entonces, en ese gabinete, adoptar una decisión, un proyecto que a todas luces ellos saben que es inconstitucional, en principio es una infracción a la Constitución. Y esto sobre todo porque hay por lo menos 5 abogados. El presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Exteriores, el ministro de Cultura, el ministro de Justicia, y por ahí se me va algún otro más, que saben perfectamente cuál es el sentido de esa propuesta. ¿Y por qué es grave en sí misma la infracción constitucional? Porque no es que un Poder Ejecutivo puede equivocarse. Profesamente está planteando un tema que divide, que fracciona y que genera una situación probablemente de violencia. Entonces, eso es lo que genera. Pero digamos, políticamente, dentro del cinismo que existe en la política, podría ser una estrategia de supervivencia de este gobierno. Sí, claramente lo es. Pero definitivamente el Congreso no tendría otra cosa que hacer inmediatamente que censurar a ese Consejo de Ministros, porque a las luces está claro que lo único que están promoviendo es un proyecto que es inconstitucional, pero que tiene como trasfondo la división de los peruanos, la lucha entre peruanos. ¿Cuál es la inconstitucionalidad? ¿En qué radica? ¿Cómo se estaría violando la Constitución? El artículo 206 de la Constitución y la ley 31.399, aprobada en enero de este año, establecen clara, tajante y precisamente que toda iniciativa de reforma parcial o total de la Constitución se inicia en el Congreso de la República. Eventualmente puede llegar a un referéndum, pero en modo alguno nuestra Constitución admite una forma diferente de cambiar la Constitución. Entonces, cuando se habla de una asamblea constituyente, obviamente eso no es posible en el marco de la Constitución vigente. Cuando se habla de cambio de la Constitución, el único camino es a través del Congreso. Todo lo demás es farsa, mentira, y si con esto lo único que se consigue es dividir a los peruanos, ya evidentemente estaríamos ante una situación... Dentro de la ignorancia que le conocemos a Pedro Castillo, podría ser que se haya equivocado. Claro, ha repetido, no tal cual lo que planteó Guido Bellido, pero podrían finalmente ellos enviar un proyecto de reforma constitucional, que claro, igual tendría los bemoles de lo que se busque es dividir, de que no solucionaría nada de fondo, pero digamos, sí podría plantear algo que sea viable debatir y obviamente el Congreso tendrá que archivarlo si es que corresponde, pero sí podría hacer algún tipo de pedido al Congreso que sea constitucional, más no viable por el tema de los votos. Usted hablaba, Cristian, exactamente criticando a Cerrón, de que este es un país que tiene una Constitución que establece un control y un balance de poderes. En el Poder Ejecutivo existe un control intraórgano y ese control intraórgano es el ministro y el Consejo de Ministros, porque ellos tienen la potestad de la referendación. El presidente de la República es irresponsable político. Él no responde por sus decisiones. Quienes responden por las decisiones del presidente de la República, cuando saben que claramente es inconstitucional y que eso va a generar una situación de anomia y desunión entre los peruanos, son los ministros. Y en ese Consejo de Ministros hay algunos que en particular lo saben perfectamente. Si se presentase tal como finalmente se ha dicho, de manera inconstitucional, ¿qué consecuencias podría traer más allá, obviamente, del archivo inmediato en la Comisión de Constitución? No soy ahijado de Agatha Liz, pero está clarísimo que eso va al tacho de basura en la Comisión de Constitución. Pero podría haber algún tipo de responsabilidad política mayor por haber justamente enviado un proyecto que es inconstitucional a priori.
Además, exprofesamente, porque el problema no es que un ejecutivo se equivoque. Se equivocó y después se da cuenta. Aquí todos sabemos que eso es inconstitucional, está claro. Usted lee los periódicos de hace 2, 3 días hasta el día de hoy, no hay un solo congresionalista, incluso los que apoyaban al gobierno, que en esta ocasión avalen esa medida. No hay uno solo. Y no podría haberlo, pues, porque no hay que ser idiota, pues, porque uno no podría perder el prestigio que tiene exponiendo una idea que no tiene correlación con lo que dispone la Constitución. Ok. Además, Cristian, y esto es muy importante que usted haya pasado lo de Cerrón por lo siguiente. Ellos dicen que efectivamente tienen el gobierno, pero no tienen el poder. Y quieren la Asamblea Constituyente por lo que ellos mismos han dicho. Ok, sí. Perdón que lo interrumpa, doctor, porque claro, uno podría decir que, claro, ha respondido a Guido Bellido, pero hubo un paso previo, que fue el proyecto de ley presentado justamente por una congresista, ayúdame José con el nombre, que hablaba de Perú Libre, que justamente hablaba de esta Asamblea Constituyente, de convocar a 300 personas, que no tenían que ser elegidas, etc. O sea, hay algo que finalmente se viene armando. Pero eso ha sido inorgánico, porque ese proyecto no... en realidad hay en la Margot Palacios. Hay como 5 proyectos de esa naturaleza que se han presentado en estos meses. O sea, la idea en Perú Libre está. Ya. Tiene distintos intérpretes, distintos compositores, pero la idea, el libreto sigue siendo el mismo, una asamblea constituyente de corte corporativista que busque la creación de un Estado plurinacional y, como bien lo ha dicho Cerrón, y insisto en esa idea, es definitivamente apoderarse de la Fuerza Armada, apoderarse de la Policía Nacional, apoderarse de la administración pública para así controlar todo el poder. Y como él repetía los clásicos a eso lo llaman gobierno totalitario. Correcto. Déjeme solamente una última, doctor. El adelanto de elecciones, ¿es viable eso? ¿Cómo tendría que pasar? Hay una encuesta y finalmente se repite, varios lo han dado como una posibilidad. Bueno, ya tenemos una experiencia a comienzos de este siglo, a raíz de la crisis desatada por el fenómeno Fujimori, ¿cierto? En su segunda reelección. Allí lo que sucedió es que no se admitió finalmente que el segundo vicepresidente asumiera la conducción del país luego de que el presidente de la República había sido destituido y el Congreso de la República decidió adelantar las elecciones. Entonces tenemos un antecedente. Ok, habría que hacer alguna reforma, hay que conseguir algunos votos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, lo que pasa es que esas decisiones son fruto de circunstancias políticas, ¿no? Pero yo creo que lo central aquí y es lo siguiente. No se ve por parte de las fuerzas políticas, de las fuerzas empresariales, una vocación de que unitariamente tengan una respuesta a este plan. No hay. Y creo que se habla del acuerdo nacional. Bueno, esas fuerzas políticas están en el acuerdo nacional. No necesitan que sean convocados. Se pueden autoconvocar. Lógico, se pueden ellos reunir, eso es el acuerdo. La ciudadanía está dispuesta a contribuir en ese esfuerzo. Lo ha demostrado hace poco. Lo que no hay es un liderazgo, lo que no hay es un norte para que todos podamos ir detrás de esa misma bandera. ¿Cree usted también que el Congreso es parte del problema con este estar quieto y finalmente no hacer nada? Esperar que aparezca una noticia, un escándalo de corrupción que finalmente cambie un poco, ¿no?, el balance de poder. Una parte, que es la parte de los niños, la parte de los topos, ¿no? Porque hay otra parte del Congreso que está dando su pelea, ¿no? Pero definitivamente ese grupo no alcanza pues los 87 votos. Pero, por ejemplo, es inadmisible. Pero a lo que voy es el adelanto de elecciones, se necesitarían 66, no 87, 2 votaciones de 66. A eso quiero llegar. Sí, ese sería un sacrificio que el Congreso tendría que hacer para salir de esta circunstancia. Una reforma constitucional requiere 2 legislaturas consecutivas, ¿no es cierto? Si es con 66 votos, la segunda sería algo referéndum, que obviamente se ganaría abrumadoramente, pero son 2 legislaturas sucesivas. Pongamos que con buena suerte hablamos de 8 o 9 meses. Este país no espera 8 meses, Cristian. Yo creo, sinceramente, que hay que sacudir de la cama a los líderes de los partidos políticos que existen, hay que sacudir a los sectores empresariales que están silbando a una situación que creo no solamente nos perjudica a nosotros en términos específicos, sino a ellos también. Y hay que generar ya una agenda única, ¿no?, de salida de este señor dentro del marco de la Constitución. Lógico, pero ese es dentro del marco de la Constitución. No están dispuestos a hacer eso, estamos complicados. Doctor García, todo un placer como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.